Bien, y vamos con un review entonces de toda la teoría de vectores, pero un poquito con más nivel, como les dije. Bien, vamos primero con algo que más o menos ustedes ya conocen, pero vamos a darlo más a detalle, ¿sí? Vamos a colocar una recta de referencia. Una recta referencial, no necesariamente es X, pero es una recta referencial donde vamos a asumir un vector. Si tenemos una recta referencial y tenemos justamente esta expresión, vamos a denotar nuevamente a lo que nosotros conocemos como un vector, que es una figura clásica, ¿no? ¿Ya? Pero ahora le vamos a dar ciertas partes o vamos a ver sus partes. Para empezar, el punto de inicial del vector lo vamos a llamar origen. Y es el punto donde se aplica el vector. Esta palabra aplicación significa donde inicia, ¿ok? Entonces, donde se aplica el vector es el origen. Y es la primera parte que vamos a ver de un vector, para poder entender qué es. Bien. Vamos a poner esta palabra un poquito más acá. Bien. Entonces sabemos que el origen del vector es el punto de aplicación, que es el punto inicial. También nosotros sabemos los vectores no siempre tienen inclinación, pero en este caso sí hay una inclinación. También sabemos que en realidad el sentido de un vector normalmente parte del eje de referencia de esta forma. O sea, tiene cierta dirección, ¿no? Si ustedes han visto los vectores, no sé si se han dado cuenta, pero en realidad tienen como una flechita así. ¿Ya? Y este es el eje de referencia. Pues vamos a acercarlo un poquito más acá para pegarlo al eje de referencia. ¿Ok? Bien. Ya. A esto ustedes lo conocen como el ángulo, ¿no? Vamos a ponerle el ángulo θ. Pero ese ángulo θ tiene algo más interesante. Porque el ángulo θ, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Esta es una característica que nos indica la orientación. Esta orientación, por ejemplo, tiene sentido antihorario, ¿no? Nosotros sabemos que los vectores normalmente siempre tienen sentido antihorario. Ya sabían ustedes que el sentido horario es este. Sentido antihorario obviamente es el opuesto. Y sabemos que el sentido antihorario en realidad es el positivo. Por lo tanto, esto nos connota un vector positivo. Es la forma natural como se expresa un vector en realidad. Bien, sabemos que está en sentido antihorario y sabemos que en realidad la dirección la señala el vector. O sea, el vector nos da la dirección. Perdón, el ángulo. El ángulo nos da la dirección. Y podemos decir alegremente que es la otra parte de un vector, ¿no? ¿Y por qué estamos siendo tan explícitos? Porque necesitamos ser explícitos para desarrollar bien el tema, ¿no? En su plenitud. ¿Ya? Bien, esa es la dirección. Entonces la dirección en realidad viene denotada por el ángulo, ¿no? Bien, cuando nosotros vemos otra parte importante del vector, vamos a ver específicamente cuál es el sentido. Si ustedes se han preguntado cuál es el sentido, realmente el sentido nos da la flecha o saeta. Bueno, sabemos que es la puntita del vector. A esa pequeña puntita del vector se le llama saeta, ¿no? Puede ser con S o con Z, ¿no? En realidad. A la saeta también se le conoce sajita, en realidad. ¿Ya? Y justamente lo que nos da esta saeta o sajita, bueno, no debería poner el nombre aquí, pero lo que nos indica es el sentido. Es decir, nos dice a dónde se dirige el vector. ¿Bien? Pero eso no sería la dirección, no. La dirección lo que nos está dando es
hacia dónde va orientado el vector, ¿no? Hacia dónde va orientado. Y se connota por el ángulo. Pero cuando nosotros queremos hallar el sentido, lo que nosotros estamos viendo es hacia dónde se dirige, ¿no? Se dirige hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Y eso queda denotado obviamente por nuestra saeta. Son conceptos nada difíciles, pero hay que tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces, nuestra saeta nos indica el sentido. Sabemos que el ángulo nos indica la dirección y sabemos que el origen nos da el punto de aplicación. Además, nosotros sabemos que el vector es un elemento matemático, ¿no? Indicado por un segmento recto orientado. Esto tiene sentido. Cuando les había dicho al inicio cómo se define un vector, pues ahora tenemos una mejor definición. Les había dicho que es un rayo. Una línea en matemática se denomina rayo. La característica del vector es que esta línea tiene dirección, tiene sentido, ¿no? Esa es la característica. Entonces, este elemento matemático que es un rayo, también se le puede llamar segmento, ¿no? Es el segmento de una recta, con la diferencia que está orientado, ¿no? Además sabemos que bueno, obviamente es una magnitud vectorial. No sé si recuerdan, pero había una diferencia entre magnitud escalar y vectorial. La escalar connotaba una cantidad física, número y unidad física, y con eso quedaba bien definido. Por ejemplo, 3 segundos. Eso es una magnitud escalar. Pero una magnitud vectorial quedaba bien denotada sabiendo el número, la unidad física y la dirección o sentido. Bien, obviamente estamos trabajando vectores. Matemáticamente un vector se representa así. Bien, entonces en las partes de los vectores, nuevamente incidimos en lo siguiente, ¿no? Tenemos el origen, que es el punto de aplicación, tenemos el sentido, que es la flechita, que se llama saeta, y tenemos el ángulo, que es la dirección. Aparte de eso, bueno, recordarán un poquito ustedes que una característica del vector es que tiene una medida. El vector, como es una línea recta matemática o un rayo, se puede medir. Como se puede medir, a eso nosotros le vamos a conocer como módulo, ¿no? El módulo es la medida del vector, llamado también intensidad. Es la medida vectorial y vamos a representarla así. Vamos a ponerlo un poquito aquí para representarlo bien. Muy generalmente cuando nosotros hablamos la palabra módulo, ¿no? Realmente estamos midiendo la longitud del vector. Y al módulo generalmente, o muy generalmente, se le representa con dos pequeños como corchetes, ¿no? Dos líneas de expresión de esta forma que denotan que es el módulo, ¿no? Así se representa un módulo. Y ahora vamos a ver un poco la diferencia entre el módulo del vector y el vectora, que no es lo mismo. Parece, ¿no? Pero en realidad no es lo mismo. Entonces, este es el módulo del vector. Vamos a ponerle aquí módulo. Bien. Vamos a ponerle un poquito más de interés a este vector. Y recuerden que aquí habíamos visto puntos de aplicación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos cuando hicimos alguna vez en matemáticas, o cuando hicieron rectas? Cuando ustedes hacían rectas y medían rectas, recuerdan que tenían un punto inicial, que es el punto de aplicación, y un punto final, para medir su recta en general. Y sabíamos que al punto inicial lo connotábamos con una letra y al punto final otra letra, para poder medirlo justamente. En un vector sucede exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un punto de aplicación en origen y un punto final, o sea, un vector definido, entonces también lo podríamos representar con pequeñas letras. El punto de origen podríamos decir que es el punto A,
y el punto hasta donde llega, podríamos decir que es el punto B. Vamos a ponerlo acá mejor para no cargar ese vector. Punto A, punto B. ¿Ok? Bien. Si nosotros leyéramos, en realidad hay una notación que quiero diferenciar de una vez. Esto puede variar ligeramente, pero generalmente es como les voy a decir. Ya que hay mucha confusión y se sigue generando mucha confusión entre lo que es un vector y lo que es el módulo del vector. ¿Ya? Miren, fíjense. Tenemos el módulo que nosotros sabemos que es la medida exacta, digamos 5. Y tenemos acá ahora exactamente el origen y el final del vector. Si usted quiere, por ejemplo, connotar al vector, el vector se connota así. Punto de origen, punto de final. Por lo tanto, el vector puede denotarse así. AB, ¿ok? Punto de aplicación, punto final, y con una pequeña rayita que significa que es un vector, pues, ¿no? Con esto podemos connotar un vector. Y si se preguntan, ¿hay diferencia entre vector y entre módulo? Claro que la hay. Pero primero veamos la connotación. ¿Ya? Ahora, también podríamos connotar al vector así. Simplemente el vector v sin ningún corchete ni nada, ¿no? Simplemente con una flechita. Y también podemos connotar al vector así. Y esta es la realidad que tenemos de cómo se connota un vector. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y nos puede dar un ejemplo de connotación vectorial entonces? Porque nos acaba de decir que el vector no es lo mismo que el módulo del vector. Claro, fíjense. Vamos a poner aquí Vamos a poner esto como si fuera una recta, ¿ok? ¿Sí? O una referencia aquí. Ya. Miren, imagínense que esto es una guía referencial en X y en Y, que es finalmente donde nosotros podemos analizar vectores, y que el extremo de aquí tenga una medida, porque si ustedes saben, en el plano cartesiano, si queremos hallar un punto, se puede hallar, pues. La medida acá está en X y acá está en Y, ¿no? Acá está en X y aquí está en Y. Digamos que parte del origen del plano cartesiano, o sea, parte en el punto 0.0. Obviamente significa que el punto de origen sería punto 0,0. Que sería justamente donde está el punto A. Ese punto A vale 0,0. Y en este punto digamos que la medida es 4,3. Como sabemos que un vector tiene puntos de aplicación, lógicamente tiene puntos también en el plano cartesiano como se pueden describir. Recuerden que el primer punto es de X, y el primer valor es de X y el segundo es de Y, ¿no? 4,3. Bien. Ahora, ¿cómo hago para hallar el vector? El vector, en esta ocasión lo voy a representar así. ¿Ya? Obviamente es el vector AB, ¿no? Estamos hablando del vector AB. Su valor sería, usted coja el X con el X y el Y con el Y. Sabe que el primer valor es de X. O sea, este. Y sabe aquí también es que es de X. Para hallar la distancia entre dos puntos, no sé si recordará, pero restaba, ¿no? 4 menos 0 es 4. Y 3 menos 0 es 3. Y de esa forma halla la medida del vector. En este caso vale obviamente 4,3 por cuestiones muy obvias, ¿no? Porque esos valores son ceros.
pero lo que hacemos es restar. Mejor lo pongo así para que se den cuenta después. Quizá no siempre van a estar bien colocados, sino van a estar en cierto espacio. Entonces hay que ubicar esto bien. Primero usted halla 4 menos 0, ¿ya? O sea, extremo menos origen. Y después, otra vez, pero en el eje de Y, o sea, también extremo menos origen. ¿Ok? De esa manera usted va a poder encontrar el valor del vector. Así se halla el vector. Obviamente el vector le va a salir una cantidad así, ¿no? Vector AB es 4,3. Entiéndase que cuando expresa el valor así, no significa que esto es un decimal, sino que es una medida en X y una medida en Y. Si se confunde mucho, sería mejor quizá que le ponga un punto y coma. ¿Ok? Y estas son las coordenadas del vector real. ¿Ya? Valor en X y valor en Y. Bien, eso es lo que nosotros sabemos de un vector real, ¿no? ¿Y por qué no lo habíamos hecho antes? Porque a grandes rasgos, en realidad, solamente hallamos la suma, resta y tipos de vectores. Pero la realidad de un vector real, ¿no?, tiene que ver con la ubicación en el plano cartesiano. Y es como les acabo de indicar. Y además, porque un vector tiene una diferencia con el módulo de un vector. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros sabemos que la coordenada de este vector en X vale 4 y en Y vale 5, si ustedes hacen un Pitágoras, perdón, acá vale 4 y acá vale 3, si ustedes hacen un Pitágoras para hallar esto, que es lo que deberían hacer, van a darse cuenta pues que el módulo vale 5, ¿no?, del vector. El módulo del vector vale 5. También se puede hallar cuando usted siempre tiene el valor en X y en Y final del vector, puede hallar el módulo del vector. Justamente se halla así, elevando este al cuadrado más este al cuadrado y la raíz. Tiene sentido, ¿no? Bien. Vamos a poner aquí notación del módulo. Módulo, vamos a poner. ¿Ya? Se puede representar el módulo también muy parecido a lo que nosotros conocemos aquí. Pero para connotar el módulo, ¿ya?, usted pone los mismos valores de aquí, pero obviamente les pone sus pequeñas rayitas. ¿Ya? Por ejemplo, esto representa el módulo del vector A, o la medida matemática del vector A. Ya no con coordenadas. Con coordenadas es el vector. También puede representarlo así. Este es el módulo del vector también. Y también lo puede representar así. Esto también es el módulo del vector. Diferencia entre el vector y el módulo del vector, que el vector son las coordenadas. Extremo menos origen. Extremo menos origen. Diferencia con el módulo. Bueno, el módulo es la medida real, ¿no? ¿Y cómo la hallo? Elevando esto al cuadrado más esto al cuadrado. Porque en realidad lo que me connota es esto, es que en X vale 4 y en Y vale 3. Y esto obviamente lo resuelvo hallando con un Pitágoras, ¿no? Entonces de esa manera le doy una descripción a esto y a esto, que es el módulo, ¿no? Bien. Y obviamente el módulo se hallaría así. Si usted tiene las coordenadas, por ejemplo, del vector, no se haga muchos problemas. Eso significa que ya le dieron la solución, ¿no? Si tiene las coordenadas como aquí, nosotros sabemos que para hallar el módulo del vector se eleva simplemente la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Así el vector sea negativo o tenga un valor negativo aquí, igual acá todo va a ser positivo, si se han dado cuenta. Porque usted elevar cualquier cantidad al cuadrado siempre le va a dar un valor positivo. Siempre, ¿no? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Obviamente esto es 16 más 9, 25, cuya raíz es 5, ¿no? Quiere decir que el módulo del vector es 5. Bien, connotación, valor vectorial
valor del módulo. Cosas distintas que hay que diferenciar. Vector, módulo del vector. Bien, partes del vector. Bien, continuemos. Esta teoría se las voy a pasar, por supuesto, acabando. Primero vamos a desarrollar, esta es una teoría un poquito más intensa. Acabando la teoría se los paso, ya saben, repasan un momento ustedes, después les pregunto y después continuamos, ¿ya? Sigan prestando por favor mucha atención. Sé que no conocían mucho esto de... Bueno, de hecho no conocían, ¿no? En la parte con los otros compañeros solamente habíamos visto módulo de frente. Pero en realidad también hay una diferencia con lo que es un vector. Bien. Ahora vamos a ver dos tipos de vectores. Pero esto ya lo vimos, simplemente preste atención, nada más, ¿ok? Si lo estoy haciendo es por algo, ¿ya? Bien, bien. Miren. Primero vayamos con los vectores coplanares. Y vamos a pensar un poco ahora, y ya no ponerlos por poner. ¿Ya? Miren, un vector coplanar es aquel que se encuentra en el mismo plano. Sé que la idea suena muy sencilla. Son vectores que se encuentran en un mismo plano. Eso es un vector coplanar. Es muy fácil, ¿no? Bien. Ahora, fíjense el siguiente término, ¿eh? Vectores concurrentes. Y los vectores concurrentes son aquellos que concurren en un mismo punto de acción o en un mismo punto de aplicación. Mejor ponemos que se encuentran en un mismo punto. Son aquellos que se encuentran en un mismo punto. Bien, o sea, van a encontrarse en un punto tanto de salida o de entrada. La cosa es que pasen por un punto en común. Cuando pasa eso, son concurrentes. Vamos a ir ahora con vectores colineales. Y los colineales saben, ¿no? Son los paralelos, ¿no? O que pertenecen a una misma línea de acción. Ya, vamos hasta ahí. Primero vamos a demostrar estos, pero vamos a hacer más tipos. Bien. Para eso vamos a hacer un pequeño gráfico para poder entender de lo que estamos hablando. Voy a hacer el gráfico aquí. Miren, esto es un plano, solamente que imagínense que es una hoja, pero que le estoy girando hacia abajo, ¿no? Más o menos la hoja se vería así. ¿Ya? La hoja se vería así inclinada, ¿ok? Bien, ahora, en esta hoja voy a poner un vector por aquí. Voy a poner otro vector
Ahora vamos a hacer algo así. Voy a poner otro vector por aquí. Voy a poner otro vector por aquí. No necesariamente están pegados, ¿ya? Pero si usted prolongara estas líneas, lógicamente, vamos a jalar esto un poquito más. Lógicamente sí tendrían un mismo punto de aplicación, ¿ya? Voy a poner otro vector por acá. ¿Ya? Y esto voy a poner como si simplemente fuera un pequeño eje de referencia. ¿Sí? ¿Ya? En sí el vector es este. Este es el vector. Recordemos que los vectores en realidad los podemos mover sin cambiarles el sentido, ¿no? Pero yo lo podría poner aquí, yo obviamente va a tener un punto aquí en común. Igual este vector. Bueno, en este caso este vector sí está pegado a este punto, ¿no? Igual este vector, el vector es este, ¿no? Pero lógicamente que si yo lo jalara, intencionalmente lo subiera un poco más arriba, también tuviera un mismo punto en común. Y obviamente que si yo pusiera este vector también, realmente lo jalara hacia aquí, también tendría un punto en común. O sea, en realidad estos tienen un punto en común, si se han dado cuenta. También voy a poner otro vector por acá. ¿Ya? Y ahora les voy a dar nombres a estos vectores. Este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C, el vector D y el vector E. ¿Ya? Bien, ahora lo que quiero que observen es que todos estos vectores, por ejemplo, este no tiene nada que ver, ¿eh? Este no va a coincidir para nada. Pero todos estos están en un mismo plano. Un plano generalmente, imagínense ustedes una hoja, ¿ya? Ese es un plano, por ejemplo. Y en un plano se puede trazar coordenadas tanto en X como en Y. Si quisiéramos nosotros analizar las distancias y longitudes, lo podemos hacer como en un plano cartesiano, exactamente igual. Por eso los vectores se describen bastante bien en un plano. Como este es un plano y el sistema cierra este plano, yo puedo decir que definitivamente el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E son coplanares, porque están en el mismo plano, ¿ya? También puedo decir que, si se han dado cuenta, estos vectores concurren en un mismo punto. Pero eso está más lejos, claro, pero ¿qué crees? ¿Qué sentido tiene? Entonces esto lo puedo jalar más aquí y va a tener el mismo punto de concurrencia. Igual el vector E y igual el vector B. Significa que los vectores concurrentes, porque concurren en un mismo punto, tanto sea de entrada o de salida, lo que sea, como sea, pero la cuestión es que pueden concurrir en un punto todos, o concurren en un mismo punto todos. Y esos son el vector B, C, D y E. Justamente por eso se les llama concurrentes. ¿Ok? Listo. ¿Qué otro tipo de vector habíamos visto? Colineales. Bueno, aquí no hay ningún colineal. Bueno, de hecho sí, ¿no? El C y el D, si se han dado cuenta, son colineales. Están en la misma línea de acción. Podría decirlo. El C y el D son colineales. ¿Ya? Los colineales son aquellos que están en la misma línea de acción. Y son tan fáciles los colineales que si nosotros queremos hallar la suma o módulo de estos dos vectores, se suman directamente. Si están y a eso se le llama resultante máxima. Se suman los valores tal cual. Si este vale 2 y este 3, la resultante máxima, porque son colineales, es 5.
Si tuvieran sentidos opuestos, hay una resultante mínima porque son colineales. También directamente se restan los valores numéricos, ¿no? Es decir, los módulos de cada vector. Bien, pero además sabemos que un vector colineal también se le conoce al vector paralelo, o sea, aquellos que nunca se van a cortar. Vamos a poner aquí un vector más de muestra, ¿ok? Digamos el vector A y un vector acá le voy a poner el F, ¿ya? Entonces acá habría que poner F más. Por ejemplo, estos también son colineales, porque los paralelos también se les llama colineales y se operan exactamente igual. Aquí se pueden sumar directamente, se pueden restar directamente, jamás se van a cortar entre sí. Entonces los colineales o paralelos son estos, ¿no? Sería el CD. Vamos a poner específicamente qué son, pero vamos a agruparlos para decirles que son o que se denotan matemáticamente igual, ¿no? Aquí puedo hallar resultante máxima, resultante mínima, o simplemente se suman directamente, ¿no? Algunos simplemente dicen que colineales y paralelos es lo mismo, porque si usted mueve el vector A, es lo mismo, que van a ser colineales, tal cual, ¿no? Entonces vamos a encerrarlos en un pequeño circulito, ¿no? Y sabemos que entonces también el F estaría en el mismo plano. De esa manera nosotros connotamos coplanares, denotamos concurrentes y denotamos colineales o paralelos, que se operan exactamente igual. Bien, vamos a seguir. Voy a ir copiando esta teoría ya. En un momento se las paso. ¿Ya? Referencias. Ya sigamos. D. Vectores codirigidos. Ya, ¿cuándo un vector es codirigido? Un vector es codirigido cuando es paralelo, ¿ya? Pero no solamente es paralelo, sino que también, además de ser paralelo, presenta el mismo sentido. Pero eso no sería lo mismo que los colineales que ya habíamos visto. No, porque fíjese, cuando había colineales, nosotros podemos decir que también eran los paralelos, ¿no? Sí, eso es cierto. Por ejemplo, este y este, ¿ya? Pero también decíamos algo bastante interesante, ¿no? Y es que justamente los podíamos sumar o los podíamos restar. No específicamente iban en el mismo sentido. Los que iban en el mismo sentido, lógicamente los sumábamos. Pero si iban en sentidos opuestos, los restábamos. Y eso se llama resultante mínima, ¿no? Pero bien, los codirigidos sabemos que son vectores paralelos, pero que siempre tienen el mismo sentido. Siempre tienen el mismo sentido. Si bien es cierto que son paralelos, también es cierto que siempre van a tener el mismo sentido. Por lo tanto, por ejemplo, estos no serían codirigidos. Estos sí. Bien. Entonces, cuidado con la palabra codirigido. Matemáticamente, la expresión es esta, para dos vectores codirigidos. Quizá lo encuentren en algunos ejercicios, es muy probable, ¿no? El vector P y el vector Q, ¿ya?
Y lo van a encontrar con dos pequeñas flechitas, ¿no? Hacia arriba, así. Vamos a poner aquí también. Lo que indica que son paralelos, también podría ser colineales si ustedes quieren, y que tienen la misma dirección. Vectores codirigidos. No es necesario que tengan el mismo tamaño, ¿eh? ¿Sí? Pero sí que son la misma dirección y que son paralelos. Bien, ya. Es un poco obvio lo que pasa si son vectores contrariamente dirigidos, ¿no? Contradirigidos o contrariamente dirigidos. Son aquellos que son paralelos también, pero tienen sentidos opuestos. Vamos a poner así simplemente. Paralelos y sentidos opuestos. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se connotan? Digamos que ese era el vector P, ¿no? Y este era el vector Q. Ya. Exactamente se connotan igual, ¿ya? Pero obviamente con las flechitas opuestas. Esta flechita, digamos, para abajo. Estos son los vectores contrariamente dirigidos. El caso sería exactamente igual, solamente que los vectores son paralelos y con sentidos opuestos. Vamos a ponerle aquí así. Listo. Vectores contrariamente dirigidos. Continuemos. Aquí hay un punto interesante de lo que son los vectores iguales, ¿no? Para que un vector sea igual, no significa que solamente tenga el mismo módulo, ¿eh? Digamos que un vector tiene módulo de 5 y el otro vector también módulo de 5. ¿Son vectores iguales? No. ¿Qué tal si tienen dirección opuesta? No son iguales. Recordemos que un vector queda connotado por su valor numérico, unidad física y dirección, ¿no? Si les dan un módulo directamente, entonces hay que ver el sentido, ¿no? Y ya con estos términos nosotros podríamos decir que un vector igual es aquel que tiene el mismo módulo. Y para entender que tiene el mismo sentido, para que sea igual, es que también sea codirigido, ¿no? Que tenga el mismo módulo y es codirigido. Eso me da la garantía de que tiene el mismo sentido. Esos son los vectores iguales, ¿no? ¿Cómo se representan los vectores iguales? Bueno, los vectores iguales se pueden representar así. Dos vectores, si son iguales, ¿no? Estamos hablando de vectores, ¿eh? Dos vectores, si son iguales, obviamente serían así, pues, ¿no? Y si los vectores iguales tienen el mismo módulo, significa que si yo analizo el módulo de cada vector, también va a ser igual. O sea, en un vector igual, se cumple que tanto el vector es igual como su módulo. Y obviamente también se va a cumplir que estos vectores van a ser codirigidos, ¿no? Porque tienen que tener el mismo sentido. Entonces todo esto se cumple en un vector igual, ¿no? Pongamos un ejemplo, a ver. Ya acá este es el vector P.
y ese es lo voy a copiar. Y ese es el vector Q. Sabemos que el vector en realidad son las coordenadas. Extremo menos origen, extremo menos origen. Si usted hiciera eso, le va a salir exactamente igual P y Q. Sabemos que tiene la misma dirección y por lo tanto va a tener la misma medida. Por eso es igual. Por eso el módulo es igual también. ¿Ya? Entonces ahí P y Q serían iguales. Bien, sigamos. Sé que es bastante teoría, y que lo estoy haciendo lento, pero bien, esta clase va a ser así, chicos. Bien, sigamos. Vamos a ir con cuidado aquí con todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es esto? F, G. Este es un término bastante interesante y que se utiliza un montón también. El opuesto de un vector. ¿Ya? El opuesto de un vector es así. Veámoslo mejor, no sé cómo decirlo. Ya, puede ser así, ¿no? El opuesto de un vector tiene el mismo módulo. Ahí estaría bien, ¿no? Tiene el mismo módulo y dirección opuesta. ¿Ya? Por ejemplo, como estamos hablando del mismo vector cuando hablemos del opuesto de un vector, digamos, miren, fíjense, voy a hacer el vector P. ¿Ya? Módulo, digamos que tiene 5 y bueno, que tiene sus coordenadas también, pues, ¿no? Ese es el vector P. Si yo quiero hallar el opuesto del vector P, sería exactamente igual, pero en sentido opuesto. Si yo hallo su módulo, recuerden que el módulo es la medida, va a ser igual. Pero la característica es que tiene sentido opuesto. Muy generalmente a un vector opuesto se le representa por la misma letra, pero con la connotación negativa. O sea, si esto es P, este vector en módulo sería igual, ¿no? P. Pero en sentido es, ya hablando del vector específico, no, pues. Entonces sería menos P. Este es el opuesto. Tiene el mismo valor modular, es decir, tiene la misma medida, pero sentido exactamente contrario. Si fuera hacia arriba es hacia abajo. Y este es el opuesto de un vector. Bien. No me gusta hacer tanta teoría, pero digamos que a veces la teoría es necesaria, ¿no? A veces se puede aplicar de frente un poquito de teoría, fórmula y ejercicios. Y a veces, o en realidad lo mejor es, desglosar toda la teoría y analizarla, ¿no? De ahí usted ya saca sus resúmenes y ya una vez que tiene todo en el cerebro, ya puede rescindir de la teoría y aplicar simplemente una fórmula, ¿no? Pero ya sabiendo toda la teoría. Cosa que si hay un ejercicio que se le presenta, usted ya sabe, pues, ¿no? Ya sabe a qué se refiere. Bien. Existe otro término también que se puede utilizar y hay que tener cuidado, que es el vector nulo. ¿Ya? Puede existir, claro. Claro que puede existir un vector nulo. Pero el vector nulo tiene una característica y es que su cantidad numérica es cero. O sea, su módulo, ¿no? Ya. Es aquel cuyo módulo es cero. ¿Ya? Ese es un vector nulo. Aquel cuyo módulo es cero. Ahora, el vector nulo, por si les dieran a comparar varios vectores, obviamente les voy a poner un ejemplo, a ver. Digamos que tienen un plano cartesiano y les dicen, ¿no? Y tenemos un vector nulo, ¿no? Bueno, ni siquiera debería estar expresado, pero tienen un vector nulo, compárenlo con un vector paralelo, etc. ¿Ya? ¿Quiénes son colineales? ¿Quiénes son paralelos? Si les hacen esa pregunta,
Recuerden que el vector nulo, si bien es cierto, su módulo es 0, lo que sabemos que si lo compara usted con otro vector cualquiera, se dice que este vector nulo es paralelo y perpendicular a todos los vectores. ¿No? Porque así tengo un valor de 0, puede ser paralelo, pues, ¿no? Y también puede ser perpendicular, sin afectar, por supuesto, en nada, ¿no? Pero hay que tomar este dato y tener cuidado, ¿no? Con el vector nulo. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, sigamos. Ahora que ya conocemos todo acerca de los tipos de vectores, vamos a ir con las operaciones. Recuerden que lo ideal es sumar los vectores. Cuando tenemos varios vectores, lo que hacemos es sumarlos. ¿Ya? Para eso, en el proceso les había dado unas cuantas formas de suma, pero ahora vamos a verlo específicamente. ¿Ya? Bien. Hay dos tipos de operaciones: adición, sustracción y multiplicación de vectores. ¿Ya? Así que vamos a hacer las tres bien rapidito. Adición de vectores. ¿Ya? Primero, muy fácil. Nosotros cuando sabemos que los vectores son colineales, hay que tener cuidado con el sentido, ¿ya? Fíjense, esos son los vectores colineales, por ejemplo. ¿Ya? Este vector y este vector son colineales, porque yo podría tranquilamente jalar este vector aquí, ¿sí o no? Claro, son colineales. Los colineales por eso también se definen como paralelos. Bien, nosotros sabemos que un colineal o paralelo directamente se suma, ¿no? Su valor numérico, es decir, su módulo, directamente se suma. ¿Ya? Entonces, si yo sumo estos dos vectores, obviamente voy a tener una resultante máxima, ¿no? Y así se suman, pues. Así se suman los colineales o paralelos, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar la resultante, o el módulo de la resultante en este caso, de ambos vectores, sería así, ¿no? Y alguno preguntará, pero profesor, ¿pero no que vector y módulo es diferente? Sí, pero en este caso es la suma de ambos vectores. Estamos haciendo suma, ¿ok? Bien, la resultante aquí es muy facilita, es el vector A más el vector B. Fácil, ¿no? Y obviamente si van hacia ese sentido, la resultante va a ir hacia este sentido también, ¿no? Son vectores codirigidos porque van hacia el mismo sentido, hablando un poquito de los vectores. Lo podemos poner así para expresarlos, ¿no? Los podemos poner así. Bien, esto ya lo sabíamos, claro. Es más, ustedes saben que cuando pasa esto repasando por enésima vez, a esto se le llama resultante máxima. La resultante máxima resulta de dos vectores colineales y también codirigidos, ¿no? Que van hacia el mismo sentido. Obviamente el resultado de ese vector es la suma de estos dos. Y se suman directamente. Si este vale 3 y este vale 4, la resultante máxima vale 7. Bien, sigamos. Igual, vectores colineales, pero esta vez contrariamente dirigidos. Y dirán, pues esto es muy fácil, porque si sabemos que son colineales, son aquellos que también se pueden expresar paralelamente, ¿no? Claro. Pero ahora les voy a poner, a ver, algo así, a ver. Ya. Esto para que se ubiquen cuando tengan otros vectores, ¿ah? Y no tengan dudas. Estos vectores son paralelos, son colineales,
y son contrariamente dirigidos, ¿no? Ahora fíjense, este vector A digamos que vale 8 y este vector B vale 2. Lógicamente este es más pequeño, pues, ¿no? Entonces el resultado, como ya se habrán dado cuenta de esta resultante, o esta adición de vectores, se suman en realidad. Solamente que como este está en sentido opuesto, está contrariamente dirigido, obviamente va a ir con un menos. Por eso se restan, ¿no? Pero la intención en realidad es sumar. Bien, como ya se habrán dado cuenta, el resultado va a salir en dirección al más grande, porque es el resultado, ¿no? Digamos que esto era 10 y esto era 2. El resultado es 8, pero sigue siendo positivo, ¿no? Es como si dijera más 10 menos 2. Eso me sale más 8. El sentido del más grande prevalece, pues. Quiere decir que la resta de estos dos me va a salir para esta dirección también, hacia la derecha. Vectores contrariamente dirigidos. En realidad lo que pasa, la resultante también en la teoría nos dice que se suman, ¿no? Se suman los vectores. Pero como nosotros sabemos que tienen sentidos opuestos, entonces pasa esto. Este B resulta que no es positivo, pues es negativo. Por eso en realidad la resultante queda así. ¿No? Más bien no vayan a cometer el error de sumarlo, ¿no? Están en sentidos opuestos. Por lo tanto, el resultado final va a ser así, la resta de ambos. ¿Ya? Y cuando hablamos de esto, hablamos de la resultante mínima. Sea cuando hay vectores colineales o paralelos que tienen sentidos opuestos. Por supuesto que esto ustedes ya lo sabían. Vectores colineales o paralelos contrariamente dirigidos. Bien, esto respecto a la adición de vectores, ¿no? Si el vector está en sentido opuesto, no queda de otra, hay que restarlo. Estamos hablando de casos específicos de paralelos y colineales, repito. ¿Hay otra forma de sumar vectores? Sí. Como ya sabemos los tipos de vectores, se nos va a hacer mucho más fácil. Voy a reducir esto. A esto se les llama vectores, o también adición de vectores, ¿no? Pero aquí vamos a ser un poquito más específicos. Adición con tilde, ya saben, pero esos son adición de vectores concurrentes. ¿Y estos no son concurrentes? Claro que no, pues ¿acaso coinciden en un mismo punto? No, de hecho nunca van a coincidir, ¿no? ¿Ya? Pero los concurrentes sí coinciden. Esto ya lo había un poquito definido, pero los vectores concurrentes vienen así. Para que nosotros podamos sumar dos vectores, cuando tienen un ángulo, ¿ya? En realidad pasa lo siguiente. Tengo un vector, si se dan cuenta, el punto de aplicación, esta es la dirección, ¿eh? O sentido, perdón, es el sentido. El punto de aplicación es el origen, ¿no? Ya aquí. Y aquí voy a poner otro vector, ¿ya? También. O sea, ¿dónde se están uniendo? Se están uniendo en el punto de aplicación, ¿ya? Este caso de adición de vectores concurrentes, para que se dé como lo vamos a dar, tienen que tener ambos el mismo punto de aplicación. O sea, concurren en un mismo punto, pero no concurre cualquier cosa, concurre el origen de cada vector, o el punto de aplicación de cada vector concurre aquí. Dicho esto, o sea, ¿eso qué significa? Si no lo entiende bien, significa que jamás va a poder pasar esto, pues. Por ejemplo, si usted tiene esto aquí, esto no va a poder aplicar el método que vamos a ver. ¿Por qué? Porque sí están concurriendo en un mismo punto, pero está concurriendo el sentido final con el origen de este vector. Y no es así. Sabemos que es origen con origen. También podría ser así, ¿no?
origen con origen. Pero no podría ser así. Si usted tiene esto, por ejemplo, no podemos hacer el método, ¿ya? El método se da siempre y cuando se junte origen con origen o punto de aplicación con punto de aplicación, ¿ya? Y de ahí salen los vectores. Bien, sabemos que es concurrente y sabemos que hay un ángulo. Y aunque ya conocemos esta fórmula, vamos a detallarla. Cuando nosotros tenemos esto, se puede hacer lo siguiente. A esto se le llama el método del paralelogramo. ¿Por qué? Digamos que este vector es A y este vector es B. A este vector A le voy a formar su paralela. La paralela del vector A, y lo voy a poner por aquí, ¿ok? ¿Ya? La paralela de este vector, por ejemplo, sería así. Ahora lo voy pero no existe en realidad. ¿Y para qué le estoy poniendo de referencia? Quiero que se fije matemáticamente lo que vamos a hacer. Y el vector B también voy a hacer un paralelo aquí. La paralela del vector B, ¿no? Lógicamente también referenciada, ¿no? En realidad no existen, pero lo estamos haciendo matemáticamente, gráficamente, para que pase lo siguiente, ¿ya? Hago la paralela de B, coloco la paralela de A, y aquí formo la resultante o la suma de estos dos vectores. Matemáticamente la resultante hace lo siguiente. Así hallamos la suma de estos dos vectores. Pero como vamos a hallar el valor específico de la suma de estos dos, vamos a hallar un número, o sea, un módulo, la medida de esto. ¿Y qué pasa con la medida de esta medida que está haciendo? Exactamente representa la suma del módulo de A con el módulo de B. Por lo tanto nos da un número. ¿Y cuál es la diferencia con vector? Recuerden que el vector son coordenadas. Aquí no te va a dar una coordenada, te va a dar el valor numérico de la medida del vector B, o sea, el módulo, ¿ya? Bien, dicho esto, para eso utilizamos el método del paralelogramo, que es tal cual usted lo ha visto. Nosotros sabemos que en la resultante, ¿no? Cuando se grafica así, al ángulo se le parte en la mitad. Por lo tanto, la resultante siempre forma una bisectriz. Si esto era teta, en este lado hay teta medios y aquí también hay teta medios. Eso es lo que nosotros sabemos. Gráficamente. ¿Nos puede servir esa información? Quizás si en algún ejercicio nos pide sumar con otro vector más, qué sé yo, ¿no? Pero esta es la resultante, ¿no? Como estamos en adición de vectores, ustedes han de entender que la resultante, ¿no?, es la adición, en realidad, del vector A con el vector B, ¿no? ¿Ya? Claro, es con los módulos y todo lo que usted conoce, y le va a salir también el módulo de la resultante. Pero gráficamente, o en vectores, en realidad nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Estamos sumando los vectores, ¿no? Solamente que vamos a hallar el módulo de la resultante, ¿ya? O sea, esta resultante también tiene sus coordenadas, también es un vector, sí, pero no es lo que vamos a hallar específicamente. Lo que vamos a hallar es el módulo, ¿ya? Por lo tanto, el módulo en realidad quedaría representado exactamente igual como lo hemos puesto aquí, ¿ya? Exactamente igual, pero con rayitas, pues. O sea, así. ¿Y cuándo se da esto? Cuando son vectores concurrentes. Recuerden que nosotros podemos mover a los vectores y volverlos concurrentes, ¿eh? Sí, siempre y cuando no le cambiemos el sentido. Bien. Para eso, hacemos un gráfico. El gráfico no es necesario, al menos que te pida el gráfico o que se complique con otro vector más, ¿no? Pero el módulo de la resultante es así, ¿no? Y su fórmula, como ustedes ya saben, es A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno del ángulo. Y vamos a dar detalles. He visto que varios se han equivocado en esta parte. Se siguen equivocando, así que voy a especificarlo. A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B. Doble de A por B por el coseno del ángulo.
Recordemos que el coseno del ángulo es el coseno de teta, pues, ¿no? El coseno del ángulo teta. Es un valor matemático que a veces te dan, y si no te dan, tú deberías de saber los cosenos. Igual los vamos a tener referenciados. En un examen, la verdad es que es casi imposible que te den el coseno, ¿no? Tú deberías saber el coseno, ¿ya? Y de esto es la raíz. Como se ha formado una paralela para ambos vectores, y para identificar matemáticamente la resultante, entonces por eso se dice que el módulo de la resultante, o el módulo de la adición de los vectores, se le conoce como método del paralelogramo. Y recordemos por enésima vez que estamos sumando, sumando. También se le conoce como la ley de cosenos. Bien. Y listo, ya, con consideraciones ya al operar aquí. Por favor, pueden desarrollar sus cuadrados cuando estén resolviendo, pero jamás sumen el 2 con lo de aquí, Recuerden que este 2 está multiplicándose al A, al B y al valor numérico del coseno del ángulo. O sea, esta toda es una multiplicación y yo no puedo involucrar cualquiera de estos en la suma de aquí hasta que todo esto esté resuelto. De lo contrario, no lo puedo sumar con los de aquí. Muchos suman el 2 a veces acá y la friegan. Obviamente no va a salir, pues. ¿Cómo van a sumar este 2? No se puede. Todo este 2 se está multiplicando aquí. O suman el 2AB con lo de aquí, ¿no? Sin saber el coseno todavía del ángulo. ¿Cómo van a hacer eso? Y dejan el coseno del ángulo. ¿Cómo van a hacer eso? Si todo esto es una multiplicación. Obviamente de aquí tiene que salir un valor. Y una vez que salga el valor de aquí, digamos 10, ya todo operado, recién lo pueden sumar con estos, ¿no? Que ya han sido operados también. ¿Ya? Entonces, cuidado. Esta es la ley de cosenos. Bien, para continuar y ser formales con la teoría, vamos a dar esa indicación. Voy a subir un poco. Ya. Lo que ustedes conocen como el Pitágorazo o Pitágoras, obviamente es una derivada de la ley de cosenos, ¿no? Esto también ya lo saben, pero estamos poniendo toda la teoría organizada y vamos a poner más teoría de la que conocen. ¿Ya? Bien. El caso extremo, ¿no?, de Pitágoras es cuando dos vectores forman 90 grados. Pues. Dos vectores que forman 90 grados se les llama perpendiculares. Recuerden que la perpendicularidad es formar 90 grados. A eso se llama perpendicularidad. ¿Ok? Dos vectores forman 90 grados, a eso se les llama perpendicularidad. Obviamente el ángulo es de 90. Un ángulo perpendicular también se llama ortogonal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Sinónimo. Perpendicular es lo mismo que ortogonal. Lo mismo. ¿Ya? Les pueden decir que dos vectores son perpendiculares o que dos vectores son ortogonales. Que a fin y a cabo es lo mismo, ¿no? Para ser muy rápidos con esto, el caso es exactamente igual, ¿ya? Si investigáramos un poco, nos hubiéramos dado cuenta que... Voy a poner la resultante aquí ya de una vez. En este caso, la resultante, por ejemplo, de estos vectores partiría en 45 y 45, ¿no? Bien. Y cuando hay el coseno de esa partición, no. Hay el coseno del ángulo normal, ¿ya? Gráficamente nomás lo parte. ¿bien? Pero nosotros tomamos el coseno de ambos vectores, o sea, por acá teta, acá 90, ¿no? Bien. Pitágoras es muy fácil. El coseno de 90 es 0. Si usted opera el coseno de 90 es 0, con todo esto se va a ir, pues. Todo esto se va a ir, porque está multiplicando por 0. 0 por 2ab es 0. Entonces queda al cuadrado más b al cuadrado.
Esa es la razón de Pitágoras. Y nosotros sabemos que Pitágoras, la fórmula directamente es al cuadrado, raíz del cuadrado más b al cuadrado. Listo, sigamos. Ya, vamos a hacerlo así. Ya vamos hasta ahí. Ya está esta parte. Voy a copiar esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Listo, sigamos. Y lo voy a borrar aquí. Sabemos nosotros que cuando hay varios vectores y no nos dan ángulos, hay algunos métodos facilitos para hallar la resultante de sistemas de vectores. Esto se da cuando nosotros tomamos sentidos. Recuerden que hay dos tipos de sentidos, horarios y antihorarios. ¿Cómo sé cuando sean horarios o antihorarios o cuando están en el mismo sentido? Cuando usted tiene un sistema de vectores de más de dos vectores, ¿ya? Puede formar figuras geométricas cerradas, o sea, ciclos, como triángulos, etcétera, cuadrados, etcétera. ¿Ya? Bien, cuando usted ve vectores, por ejemplo, donde el origen se cruza con una finalización de un vector, por ejemplo, aquí está la cabeza del vector con el origen, significa que continúan en el mismo sentido. O sea, están yendo en el mismo sentido. Acá continúan en el mismo sentido. Cabeza con colita de vector. Si usted viera que hay un cruce de cabezas, significa que están opuestos. Ya no están continuando con el sentido, ¿no? O por ejemplo, veo aquí uno por acá y otro vector por acá. Acá yo no puedo decir que continúan en el mismo sentido porque obviamente se están cortando, ¿no? Este está yendo hacia aquí y este hacia aquí, ¿no? Sentido horario, antihorario. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que los vectores ya no están en el mismo sentido, ¿no? Si hubiera ido el vector por acá, sabría que continúa en el mismo sentido, ¿ya? Pero no. Bien, sabiendo esto, que cuando las cabezas se cortan o se encuentran, o cuando las colitas también se encuentran, ¿no? Aquí nosotros podemos decir que están en sentidos opuestos, ¿ya? Por ejemplo aquí, ¿no? Tengo un sistema de vectores y veo un vector acá, otro vector acá. Yo sé que este vector y este vector están en sentidos opuestos, porque se están encontrando en el origen o en sus colitas de vector. Cuando se encuentran las colitas o las cabezas del vector, se dice que son opuestos, como acá o como acá. Pero cuando no, cuando hay cabeza con colita, significa que continúa en el sentido. ¿Por qué vamos a esto? Porque hay un método geométrico cuando tenemos varios vectores. Y esos métodos geométricos tienen nombres. Existen dos métodos. ¿Para qué se aplican los métodos? Se aplican para la suma, ¿no? Para la suma de vectores. Cuando nosotros queremos sumar vectores y vemos varios vectores y no vemos ángulos, entonces nos fijamos en los sentidos. Y primero vamos a ver el método de triángulo. ¿Ya? Gráfico. Rápidamente. Aquí hay un vector. Por aquí veo otro vector. Ahí. Si se dan cuenta, estos continúan en el mismo sentido. Dos vectores continúan en el mismo sentido, yo puedo representarlos gráficamente cerrando la figura, pero cortando el sentido. Estos van en el mismo sentido, si yo quiero cortar el sentido voy a hacer esto.
Con esto corto el sentido. Corto el sentido. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces? Digamos que este es el vector A y este es el vector B, ¿no? Esto es lo mismo que decir A más B. Gráficamente sería así. Digamos que esto vale 2. ¿Ya? Y esto vale 3. Y usted dirá, si yo quiero hallar la resultante o la suma, entonces la resultante es 6. No. ¿Acaso son paralelos o colineales? No, nada que ver. Pero gráficamente los puedo representar con este vector. Y digamos que esto vale 5. ¿Ya? Digamos que es un vector C, ¿ya? Y vale 5. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero 2 más 4 no es 5. Claro que no. Pero geométricamente, este vector representa la suma de ambos. Quiere decir que A más B, por más que este valga 2 y este vale 4, la suma de A más B es 5. Porque representa o corta el sentido y cierra la figura de estos dos vectores. ¿Ok? Eso quiere decir que este vector representa la suma de ambos. Es igual a A más B. Sabemos que trabajamos por sentidos y sabemos cómo es la expresión. Entonces no deberíamos equivocarnos aquí. ¿Ya? De esto hemos visto unos cuantos ejercicios de hecho, ¿no? De la UNSA y de la UNI. Así que creo que no hay problemas acá. ¿Ya? Sigamos rápidamente. Este es el método del triángulo. Tiene un nombre, ¿no? En realidad. Y también tiene un nombre la siguiente figura, que es el método del polígono. ¿Ya? El método del polígono se da para una figura de varios lados, ¿no? Pueden ser 4 vectores o más vectores quizá, ¿no? Vamos a hacer una figura, a ver. Ya, hagamos esto, por ejemplo. ¿Ya? Bien, y tenemos aquí varios vectores. Este vector continúa con este vector, continúa con este vector, y vamos a darle un punto de quiebre, ¿ya? Que represente la suma de ambos, porque todavía no lo habíamos puesto, pero este vector representa la suma de todos estos, porque con este estoy cerrando toda la figura, y esta representa además la contraposición de todo el sentido que tenía, ¿no? Quiere decir que si este vector era A, este vector era B, y este vector es C, el vector de aquí, que sería el vector resultante, es la suma de estos tres vectores, o representa a los tres vectores. Bien, digamos que, para que se den cuenta, digamos que este vale 1, este vale 2 y este vale 3. Pero este vector tiene una medida, ¿no? El que representa a todos. Y digamos que vale 2. Y ustedes dirán, pero 1 más 2 más 3 no es 2. Sí, pero es el que representa el cierre de la figura. Por lo tanto, es su resultante. ¿Cuándo se da este caso? Cuando tenemos varios vectores. Este es un método geométrico, utilizado a veces. Ya, sigamos. Sé que hay mucha teoría, creo que el día de hoy vamos a hacer esta teoría completa. Les voy a tomar la teoría y nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios, porque vamos a hacer simplemente la teoría completa. ¿Ok? Bien, así como hay adición de vectores, como hemos estado viendo, también hay sustracción. ¿Ya? La sustracción de vectores se da cuando un vector es opuesto o negativo, como habíamos visto en la resultante mínima, si se han dado cuenta. Pero también hay un método del paralelogramo para dos vectores que tengan algo así. ¿Ya? Vamos a poner aquí un vector
y vamos a poner aquí otro vector. Si a usted le pide la resta, diferencia o sustracción, que es lo mismo, entonces va a tener que utilizar el método del paralelogramo, pero distinto. Nosotros sabíamos que con Pitágoras, con el método del paralelogramo, la resultante era así, ¿no? ¿Sí? Así era la resultante. ¿Ya? Pero si nosotros hallamos la resta, hallamos esa misma resultante, pero contrapuesta. ¿Cómo sería contrapuesta? Sería así. Esta es la contraposición, o la oposición de exactamente la misma figura, ¿no? Es como un espejo. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se representaría entonces la resultante aquí, de estos dos vectores? Como ya se ha dado cuenta que es contrapuesta a la clásica resultante, sería así. Así sería el gráfico de la resultante negativa, cuando les piden el módulo de la resultante de la sustracción, de la resta o de la diferencia. Tenemos un vector aquí A, tenemos un vector aquí B. Bien, y aquí le vamos a poner un ángulo, ¿no? Porque después de todo, esto es para vectores concurrentes que forman un ángulo. Dos vectores concurrentes que forman un ángulo. Bien, ya. Bien, ¿y cómo hallo esto? Bueno, se puede hacer exactamente lo mismo, el módulo de la resultante, ¿no? Lo vamos a poner así. Pero sería el módulo de la diferencia, ¿no? Ya. A ver. Ya, primero lo voy a poner así. Que también queda representado así, ¿eh? ¿No? El módulo de la diferencia también sería el módulo de A menos B, ¿ya? Módulo de la diferencia, módulo de la diferencia. Como ya les indiqué, se aplica el mismo método del paralelogramo, pero contrapuesto. Como va a ser contrapuesto, en la fórmula, que se podría deducir, pero créanme que nos demoraríamos, el valor va a ser exactamente igual, pero varía en un signo, ¿ya? Esto sería así. Al cuadrado más b al cuadrado menos el doble de a por b por el coseno del ángulo. Y listo, es todo. Sabemos que el gráfico es distinto, si lo necesitamos, así es el gráfico. Y sabemos que se aplica la misma fórmula del módulo para hallar el módulo de la diferencia. Con la diferencia, valga la redundancia, que no es un más, sino un menos. Sustracción. Bien. Algo bastante interesante que estaba olvidando. Miren, claro, hay una diferencia entre la adición y la sustracción, ¿no? Lógicamente. Pero ¿saben qué? En realidad hay algo bastante interesante que no hemos tocado. Y es que, ¿qué pasaría si nos piden el módulo de la diferencia de dos vectores que también son... que bueno, queremos la diferencia, lógicamente, la sustracción. Pero estos vectores son perpendiculares, ¿ya? Cuando son perpendiculares, como ustedes recordarán, aplicamos el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos queda así simplemente, ¿no? Porque sabemos que el coseno de 90 es 0, o sea, queda exactamente así. Y si nosotros recordamos, el teorema de Pitágoras para el módulo, ¿no?, es exactamente igual al teorema de Pitágoras para la suma. Porque cuando nosotros hacemos la suma de vectores en Pitágoras, cuando forman 90 grados, nos sale también al cuadrado más b al cuadrado. O sea,
el módulo de A más B, es exactamente igual al módulo de A menos B, lo cual es bastante interesante y es en la única condición en la que se cumple que el módulo de la diferencia es igual al módulo de la suma. Esto solamente pasa curiosamente cuando forman 90 grados, porque al aplicar Pitágoras, créanme si me importa que forman que es diferencia. No, la fórmula es exactamente igual. ¿Por qué? Porque donde estaba la diferencia en la operación, se va pues. Entonces, queda igual. Por lo tanto, sea suma o resta, si forman 90 grados, en realidad es lo mismo. Caso curioso para el teorema para 90 grados. Diferencia y suma en caso de Pitágoras. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar, ¿ya? Esta creo que probablemente es la clase teórica más larga que voy a hacer o que haya hecho, porque en realidad vectores es extenso, ¿ya? Es recontra extenso. Y vamos a acabar la teoría hoy día sí o sí, ¿ya? Así que por favor sigan prestando atención, que teoría solo se explica una clase, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver algo bastante interesante que no habíamos visto. Esto es nuevo para nosotros, ¿no? Y es la multiplicación. Pero acá vamos a multiplicar de un escalar, o de un vector, ¿no? De un vector por un escalar. ¿Saben qué es un escalar? Un escalar es un número, ¿ya? Es un número como los números que ustedes conocen como 5, 7, 8, tal cual. ¿Se puede multiplicar un vector por un escalar? Claro. Es como, digamos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado los modelos de escala, ¿ya? Digamos que tengo el modelo de escala de un avión. Tiene sus especificaciones, este es el avión. Tiene sus medidas exactas y por eso tiene cierto diseño. Ese es un modelo de escala pequeño. Yo lo puedo tener en dimensiones grandes. ¿Y qué hago? Exactamente las medidas de la escala las multiplico, digamos, por 200.000. Entonces tengo el mismo modelo, pero gigante. ¿Qué he hecho? He multiplicado por un escalar. Porque son las mismas medidas específicas, pero por un número obviamente se potencia, ¿no? O sea, se extienden un montón. Lo mismo sucede, digamos, en un diseño. Usted tiene un diseño a escala, digamos, de un mapa, un terreno, una casa. Las medidas son proporcionales tal cual. Obviamente cuando se construye es exactamente lo mismo, pero multiplicado por 1000, digamos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el escalar multiplica el vector y lo agranda. ¿Ya? Lo agranda, porque ustedes saben que cuando yo multiplico, digamos, 2 por 5, este 5 hace que el 2 crezca. Entonces, si yo multiplico un vector por un número, el vector va a crecer. Pero la cosa no es tan sencilla. Veamos. Bueno, sí es sencillo. ¿Ya? La connotación para la multiplicación de un vector por el escalar va a quedar así, ¿ya? N, que ese es el escalar, y le vamos a poner A, que es el vector. Por lo tanto, obviamente N es el escalar que multiplica al vector y que lo va a agrandar, porque al multiplicarse se agranda. Pero hay que tener cuidado y hay que ver específicamente qué es lo que pasa con un vector. Para eso vamos a hacer dos pequeños gráficos para ver tanto un sentido positivo como un sentido negativo. Porque si a mí me dicen que un escalar multiplica el vector, pasa algo bastante interesante. ¿Saben? Si es un, por ejemplo, número positivo, lógicamente lo va a potenciar exactamente, digamos que el vector A es este, ¿ok? Ya. Ese es el vector A. Si yo lo multiplico por si digamos que el n es positivo, ¿ya? Entonces va a pasar lo siguiente. El vector resultante, al ser multiplicado, va a crecer, pues, ¿no?
Digamos que el módulo valía 5, ¿ok? Y lo multiplico por 4. Entonces 5 por 4 es 20. Se ha cuadruplicado el tamaño. Entonces, obviamente, como ustedes se dan cuenta, el ángulo va a seguir siendo el mismo y va a seguir siendo codirigido. Es decir, va a tener la misma dirección. Eso es lo que interesante que pasa cuando yo multiplico un número positivo por el vector. Crece. El vector crece, pero sigue teniendo la misma dirección. Sigue teniendo el mismo sentido. Solamente que obviamente se vuelve más grande. ¿Ya? Eso es cuando nosotros lo multiplicamos por cuando el escalar n es positivo. Pero si el número n es negativo, también se puede multiplicar, ¿eh? Pero pasa algo distinto. Ya. Pongamos ahora que el valor del escalar es negativo. Si el valor de n o el número es negativo, va a pasar algo bastante distinto con el vector a. Digamos que lo cuadruplico o lo quintuplico también, ¿no? Bien, pasa eso, pero si yo lo multiplico por un número negativo, el vector ya no va a ser codirigido, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia la dirección, pues. Entonces ya no va a ser codirigido, no va a ser no dirigido, ¿no? O sea, va a cambiar su sentido drásticamente. Si era hacia arriba, va hacia abajo. ¿Ya? Claro, se agranda, ¿no? Pero a mí ya no me va a salir el vector, ya no me va a salir el vector que yo conocía, ¿no? Si no me va a salir el vector con dirección negativa. Me explico, si era 5 y lo multiplico por menos 4, ya no va a salir 20, va a salir menos 20. ¿No? Entonces la connotación esta hace que ya no sea dirigido, sino que cambie su dirección. ¿Ya? Si usted lo multiplica por un negativo, cambia la dirección y se vuelve no dirigido. Esto cuando n es negativo. Esto pasa cuando usted multiplica un escalar por un vector. ¿Ya? Sigamos. Ya, lo último de teoría. Ya, lo último de teoría. Vamos con un vector unitario. Esto se aplica en matemática mucho, tanto, incluso si van a biomédicas, ¿no? Como es el caso de Christopher, o en el caso de Marcelo, que se va a algo también de sistemas. Eso tiene un montón de aplicación, ¿ya? Mucho, demasiado. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. Vamos con el vector unitario. Ya. Miren, voy a poner un vector cualquiera. ¿Ya? Digamos que este es el vector A. ¿Qué pasó? Ese es el vector A. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya. Ese es el vector A. El vector unitario se representa así, ¿ya? Se representa con una U pequeña, pero con una cosita arriba. No significa unidad, ¿eh? Unidad sería si fuera U simplemente. Pero el vector unitario se representa así. ¿Ya? El vector unitario es un vector exactamente igual a un vector normal. O sea, es un vector que está dentro de un vector. ¿Cómo así? Yo tengo este vector y el vector unitario es la mínima expresión de este vector. Así. ¿Ya? Cuyo módulo es 1. O sea, el vector unitario vale
numéricamente como módulo, si usted lo midiera con una regla, 1. Este es el vector unitario. Un vector unitario es un vector codirigido, porque tiene la misma dirección del vector al que está acompañando. Si el vector A va así, el vector unitario va exactamente igual, solamente que su valor es la unidad. Sabemos nosotros que el módulo del vector unitario es 1. Y eso es lo que podemos decir del vector unitario. Matemáticamente en realidad no es tan sencillo, porque el vector unitario se representa así. El vector unitario se mide así, ¿no? El vector unitario matemáticamente es el vector sobre el módulo del vector. Para eso le vamos a poner v mejor, ¿ya? Para que sea más genérico, para que se entienda como fórmula. Este es el vector v, ¿ok? Ya. Bien, nosotros si hallamos el vector y lo dividimos entre el módulo del vector, tenemos formalmente lo que es un vector unitario. Así se halla matemáticamente. Vector sobre el módulo del vector. Bien, para entender esto un poquito más, y es con lo que vamos a acabar la teoría, quiero que piensen en lo siguiente. Ya sabemos que el vector unitario vale la unidad, pero si vale 1, ¿por qué pone esta fórmula? Porque en realidad el módulo del vector unitario se expresa en dos expresiones. Fíjese, vamos a ser un poco más específicos. Recuerda que usted en el plano cartesiano puede poner el vector, ¿no? Y de esa manera nosotros sabemos las coordenadas en X, el valor del vector y el módulo, ¿no? Ya. Digamos que nosotros ya operamos, recuerden que para hallar el vector es el extremo menos el origen. Creo que en un ejercicio anterior habíamos visto, y lo habíamos definido así, ¿no? Para hacer facilito el vector. Lo habíamos puesto desde el origen, es decir, desde aquí, ¿no? Que es 0,0. Y acá era 3,4, digamos, ¿no? En X3 y en Y4. Por lo tanto, era 3,4. Como nosotros sabemos que el vector es el extremo menos el origen, sabemos que la primera medida es de X y la segunda medida es de Y, en un par ordenado, siempre. Eso lo sabemos en matemáticas desde hace mucho. El primer valor siempre es el de X. Y el segundo valor es el de Y, ¿no? Esto lo sabemos. Ya. Entonces aquí es 3,4, por ejemplo. Pero si hablamos de vectores unitarios, los vectores unitarios le dan una connotación al X y una connotación al Y, ¿saben? A la connotación en X la llaman Y. Es como el plano Y. Y al eje de Y le dan la connotación J. Si nosotros le diéramos esta connotación unitaria, tendríamos que nuestro vector es 3,4, ¿cierto? Pero en vez de eso, como el primer valor es de X, le decimos que es 3Y. Y como el segundo valor es de J, o sea, es de Y, les decimos 4J. 3Y, 4J. Sobre el módulo del vector. Bien, si ustedes sacan el módulo es Pitágoras, pues, ya saben, ¿no? El módulo del vector. Saben que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Estamos haciendo el ejemplo más sencillo para hacerlo rápido, ¿no? ¿Ya? Ahí. Saben que este módulo es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La raíz.
El módulo se halla siempre así. Si usted tiene las coordenadas, ¿no?, ya del vector, que en este caso el vector es 3,4, vamos a ponerlo ya. El vector es 3,4. ¿Ya? Entonces el módulo es esto al cuadrado, ¿no? Lo cual es 5. Quiere decir que el módulo de este vector vale 5. Como acá dice que es el vector sobre el módulo del vector, sería 3i, 4j, puede ser punto y coma también, algunos le ponen punto y coma, sobre el valor del módulo, que vale 5. Bien, y de esta manera se halla el vector unitario. El vector, en función de los vectores unitarios i y j, ¿ya?, sobre el módulo del vector, que en este caso vale 5. Así se halla el módulo del vector. Eso también se podría desglosar o se podría desenvolver de la siguiente forma. 3i sobre 5, o sea, el 5 lo distribuyo, pues, ¿no? Después de todo está sobre ambos, ¿no? El 4j sobre 5. Y listo. Ya tengo mis vectores unitarios, ¿no? Así hallo el valor matemático del vector unitario. Vector sobre el módulo del vector. Recuerden que el vector naturalmente debe tener la coordenada en x y y, ¿no? Por ejemplo, 3,4. ¿Cómo la hallo o cómo hallo el vector? Extremo menos origen, ¿no? Extremo menos origen. Así hallo el vector. El módulo lo hallo potenciando esto con un Pitágoras, el valor de x y el valor de y, ¿no? Y saben que este sí, siempre, x es y es j, para vectores unitarios. Y listo. We have finished teoría. Ya, se preguntarán por qué no tocamos tanta teoría en otras clases, ¿no? Ya, o por qué no la tocamos de un solo golpe toda la teoría, porque como se han dado cuenta es recontra extensa, ¿no? Es recontra extensa y es muy poco digerible. Para poder entender y poder aplicar bien, uno, hay que repasar, dos, tenemos que tener cierta base matemática, pues, ¿no? Para poder cumplir a plenitud con todo lo que es vectores. Como les digo, este es un tema complejo y que se extiende en toda la matemática universitaria, en toda, ¿ya? Y también en muchas aplicaciones en sistemas de estadística y la mayor diversificación que ustedes puedan imaginar, ¿ya? Vectores. Pero me siento tranquilo porque ahora sí les he dado en realidad todo lo que es vectores. Bien, ahora les voy a pasar todas las anotaciones y se los voy a pasar en un PDF. Lo van a repasar, a ver, aunque acá parece poco, ¿no? Lo van a repasar en 5 minutos y los llamo para un pequeño review de todo lo que hemos visto, ¿ya? Se los voy a pasar por WhatsApp. También para los que vean la grabación quizá después también. Vamos a poner teoría completa vectores. Bien, vamos a parar también la grabación.